Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Bueno, espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir aprendiendo de psicoanálisis, ¿sí? Estamos con la tercera conferencia. Eh, Recuerden que uno de los principales conceptos que vimos la vez pasada es el concepto de formación sustitutiva, ¿no? Vimos muchas cosas importantes. En todas las clases vemos cosas importantes. Pero ahora traigo a cuento el tema de la formación sustitutiva porque tiene que ver con algo que estoy por explicar. Tiene que ver con la teoría de los sueños, ¿no? Que habíamos dicho que era una formación sustitutiva. Habíamos hablado de los sueños, ¿no? A ver. Primero, habíamos hablado de los chistes, ¿no? Entonces, yo les había dicho que digamos, una formación sustitutiva es algo que es una cosa que sustituye a otra, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el síntoma neurótico es una formación sustitutiva. ¿Qué quiere decir que es una formación sustitutiva? A ver, ahí está, ya sé cómo lo voy a explicar. Habíamos dicho esto, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando con esto? Y habíamos visto que la representación intolerable, para poder acceder acá, necesita ser retocada, ¿no? Lo que va a llegar acá no es la representación intolerable tal cual, sino una formación sustitutiva de la representación intolerable, o sea, un sustituto de la representación intolerable, un sustituto, ¿sí? Un sustituto que es admisible para el yo. Ese sustituto es el síntoma, ¿no? ¿Qué relación guarda la formación sustitutiva con la representación intolerable? Insisto, el síntoma es un ejemplo de formación sustitutiva. Vamos a ver otras, porque el sueño es una formación sustitutiva también. Los actos fallidos también, los lapsos también, ¿no? Pero entonces, cuando tenemos una formación sustitutiva, por ejemplo, el sueño, ¿qué relación guarda la formación sustitutiva, ¿no?, con aquella cosa a la cual sustituye? ¿Cuál es la cosa a la cual está sustituyendo? La representación intolerable. Bueno, ¿qué relación hay entre la formación sustitutiva y lo sustituido? Lo sustituido es la representación intolerable, la cosa que estamos sustituyendo. ¿Qué relación hay entre una y la otra? Bien, ok, la relación es la siguiente. Esto constituye una expresión indirecta, una alusión indirecta a esto. Alusión indirecta, no directa, porque si fuera directa, al síntoma no haría falta analizarlo. No es directa la alusión, precisamente porque el síntoma alude a determinada o determinadas representaciones intolerables. ¿Cuáles? Bueno, no está claro. No está claro eso. ¿Qué hace falta? Hace falta hacer una interpretación. Si estuviera claro, o sea, estaría claro si el síntoma aludiera de manera directa a la representación inconsciente. Digo, si ponemos el caso de Dora, ¿no? En el caso de Dora, tenemos la tos y la fantasía sexual oral de Dora. ¿Ok? Entonces, esta es la representación reprimida de Dora. Como el yo de Dora rechaza esa representación, pero esta representación reprimida igual quiere llegar a la conciencia, como aquella persona expulsada de la sala que golpeaba por entrar, en la metáfora. Bueno, la representación reprimida quiere llegar a la conciencia, pero necesita ser retocada. ¿Y cómo llega a la conciencia? Llega a la conciencia en la forma de la tos. La tos. Entonces la tos es la formación sustitutiva de esta representación intolerable. ¿Qué relación hay entre la tos y esta fantasía? La tos es una alusión indirecta a la fantasía sexual inconsciente oral de Dora. Es una alusión indirecta. Precisamente por ser una alusión indirecta puede ser admitida en la conciencia, porque si aludiera directamente estaría manifestando su significado de manera honesta, franca. Pero eso no va a pasar, porque si así fuera, el yo lo rechazaría, automáticamente quedaría reprimido. Iría al inconsciente.
Bueno, pero el síntoma no es inconsciente, el síntoma es consciente. El síntoma logra abrirse paso a la conciencia. ¿Y cómo logra abrirse paso a la conciencia? Lo logra porque alude a esto de manera indirecta. De manera indirecta. Hace referencia a esto de manera indirecta. Que haga referencia indirecta a eso no significa que no haga referencia, hace referencia, pero indirecta, es una referencia que cuesta encontrar. Por eso los síntomas da trabajo interpretarlos. Hay que encontrar cuál es, hay que encontrar qué se oculta detrás del síntoma. ¿No? Siempre se puede llegar igual. Recuerden, siempre hay un hilo conductor. Siempre hay un hilo conductor que lleva del síntoma a lo que se oculta detrás del síntoma, o sea, a la representación intolerable que se oculta detrás de ese síntoma. En este caso, el hilo conductor es la oralidad, la boca. De ahí, esa es la cuerdita de la que hay que tirar. ¿No? Bien. Bueno, hago una línea para dividir. Ahí. Recuerden, el mecanismo de la formación sustitutiva funciona igual que en el chiste. ¿No? El chiste no es un síntoma, el chiste es un chiste. Pero el mecanismo del chiste es exactamente igual al mecanismo con que se forman los síntomas. ¿No? Entonces si volvemos a Friends, Pink Floyd significaba acto sexual en el chiste de Friends, ¿no? Entonces, Pink Floyd, ¿alude de manera directa al acto sexual? No, para nada. Pero como alude indirectamente al acto sexual, entonces nos causa risa. Bueno, esto es una alusión indirecta a esto, una referencia indirecta a esto. De la misma manera, esto es una referencia indirecta a esto. Y en los sueños va a pasar algo muy parecido. Así que vamos con los... No, todavía no vamos con los sueños. Antes hay que hablar del concepto de transferencia. Así que hice una línea acá. Y vamos a hablar del concepto de transferencia. Ok. En videos anteriores yo les había explicado que la clave para la curación está en vencer la resistencia, ¿no? ¿Cuándo vemos esa resistencia? Cuando nos acercamos a las representaciones reprimidas del paciente. Cuanto más cerca estamos, mayor es la resistencia. Vencer esa resistencia es la única manera de curarse verdaderamente. ¿De quién depende vencer la resistencia? Del paciente. Es él o ella la única persona que puede vencer esa resistencia. Porque proviene de él o de ella. Entonces solamente el propio paciente puede vencerla. Habíamos dicho que nuestro trabajo como analistas está en generar las condiciones necesarias para que esa resistencia aparezca y la persona esté en condiciones de enfrentarla. En última instancia, si la enfrenta o no, o sea, si la baja o no, depende del paciente, es el paciente quien lo decide. ¿Y a qué me refiero con condiciones necesarias? Me refiero, a ver, primero, ¿cómo la hacemos aparecer? La hacemos aparecer con la asociación libre. Le pedimos a la persona simplemente que hable. ¿Por qué? Porque sabemos que si habla, si cumple con la regla fundamental, así diga cosas que aparentemente no tienen que ver con el tema, a esas cosas Freud las llama ocurrencias. ¿No? Ocurrencias. Entonces, ocurrencias es lo que dice el paciente cuando yo le pregunto, bueno, a ver, ¿y por qué te parece que... Imagine que le analizamos a Dora. Dora, ¿y por qué pensás que estás tosiendo tanto? Y ella dice, no sé, qué sé yo. No se me ocurre. Bueno, aunque no se te ocurra nada, decime qué se te ocurre en este momento, lo primero que te venga a la mente. Y qué sé yo, no sé, me viene a la mente que ayer a la tarde estuve tomando té con el señor K. Pero no tiene nada que ver.
te lo estoy inventando, es un invento, no está tomado del caso. Si leemos el caso Dora, que Freud lo transcribió, son como 80 páginas, hay un montón de ejemplos para tomar. Este ejemplo recién me lo inventé. Pero acá tendrían el ejemplo de una ocurrencia. Entonces ven que el paciente, su propia resistencia, obviamente le está impidiendo decir lo que realmente le pasa, que es expresar esa fantasía hacia la cual siente rechazo. En su lugar, está diciendo algo que aparentemente no tiene conexión con el tema, ¿no? A eso Freud lo llama una ocurrencia espontánea del paciente. Ocurrencia u ocurrencia espontánea. Son todas estas cosas de las que les hablaba la vez pasada, que aparentemente no tienen conexión con el tema, pero sí la tienen. Sí la tienen, ¿por qué? Porque, al igual que el síntoma, aluden indirectamente, las ocurrencias del paciente aluden indirectamente a sus representaciones intolerables. Entonces, fíjense cómo solita ella habló del señor K y metió la oralidad en lo que contó, porque dijo que estaba tomando un té con el señor K. Ven como lo único, y acá me inventé, pero hay millones de ejemplos. Si se ponen a leer en los casos de Freud, hay millones de ejemplos. O repito, si alguno de ustedes fue al psicoanalista, ya va a encontrar un montón de ejemplos en ustedes mismos. Van a encontrar un montón de ejemplos en ustedes mismos y mismas. Pero este ejemplo que me acabo de inventar sería bastante claro, porque la persona dijo algo que, según la propia persona, no guarda ninguna conexión, pero sí guarda. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos pistas importantes, el señor K y la oralidad. Entonces por ahí tenemos que ir. Por ahí tenemos que seguir tirando la cuerda, tenemos que pedirle a Dora que siga hablando de eso. ¿Ven cómo lo único que hay que hacer es pedirle a la persona que hable? Pedirle a la persona que hable, y el psicoanalista tiene que estar atento a lo que la persona dice para saber detectar estas alusiones indirectas a las representaciones reprimidas. Porque entonces, cuando le pidamos a Dora que nos diga, ¿y por qué justo estaba el señor K? ¿Y por qué justo estaban los dos tomando té? Supónganse. Empezamos a tirar de la cuerda. ¿Sí? ¿Qué vamos a empezar a ver? Resistencia, cada vez más resistencia. Ahí está. Eso es lo que queríamos. Queríamos hacer aparecer eso. Porque hacer aparecer eso es la única manera de hacer aparecer... O sea, cuando aparece eso, ¿qué está apareciendo? La raíz del problema. Porque fue a causa de la resistencia que la persona reprimió esas representaciones. Y esas representaciones son las que están volviendo. ¿Cómo están volviendo? En la forma de síntomas. Y los síntomas son los que le producen padecimiento a la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrancar el mal de raíz. ¿Y cuál es el mal que está en la raíz? La resistencia de la propia persona a aceptar esas representaciones. Y en última instancia, a entenderse con su deseo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para arrancar el mal de raíz? Hacer aparecer ese mal, que aparezca. Hay que conjurarlo, aparece. Y acá apareció la resistencia. ¿No? Entonces, el trabajo de un buen analista está en hacer aparecer la resistencia y generar las condiciones para que el paciente tenga todo dado como para que pueda bajar la resistencia. Decisión que en última instancia está en él o ella. Y cuando hablo de condiciones, hablo de yo mencioné la vez pasada, el consultorio, ¿no? Esa soledad que hay en el consultorio, ese contexto artificial que es el consultorio, y por sobre todas las cosas, la transferencia. Esto es condición. La transferencia, ahora explico lo que es, pero la transferencia es condición necesaria, aunque no suficiente, para la curación. Entonces, si volvemos por un momento a aquella metáfora del sujeto que se ponía pesado en la conferencia, ustedes recordarán que Freud decía cuando explicaba aquella metáfora, ¿no? Él decía en un momento, bueno, la situación se vuelve tan insostenible, trasladado al significado de la metáfora, cuando el síntoma ya realmente hace que la vida sea insoportable para el paciente, ahí es cuando el paciente dice, algo tengo que hacer al respecto. Volvemos a la metáfora. ¿Cuándo decimos algo que hacer al respecto? Cuando la persona que echamos de la sala está haciendo tanto ruido desde afuera de la sala, que ya no se puede seguir con la conferencia. O sea, en la metáfora no se puede seguir con la vida, ¿no? Ven cómo estoy yendo y viniendo entre los dos planos de la metáfora, ¿no? El plano literal,
y el plano del significado de la metáfora. Toda metáfora tiene esos dos planos, lo que literalmente estamos diciendo y lo que significa eso, ¿no? Entonces, en el plano literal de la metáfora se hace insostenible seguir con la conferencia, pero la metáfora tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Que llega un punto en que a la persona se le hace insostenible la vida cargando con los síntomas con los que viene cargando, porque le causan una cantidad de sufrimiento insoportable. Ahí es cuando va a atenderse. Bueno, entonces, volvemos a la metáfora, al plano literal de la metáfora. ¿Qué hacemos cuando ya es insostenible seguir teniendo ese sujeto ahí expulsado? Lo que hacemos es pedir una mediación. Pedir una mediación para entendernos con esa persona con la que tanto nos cuesta entendernos. ¿Qué mediación pedimos? Dice Freud en el ejemplo. La mediación del rector de la universidad, de una figura en la cual tenemos una gran confianza. Ok, entonces, en la vida real, ¿esta figura quién es? El psicoanalista. Entonces, cuando uno ya no está pudiendo entenderse con aquella parte de uno mismo que tanto se está quejando y se queja como a través de los síntomas, entonces, ¿qué necesita uno? Uno necesita hacer algo al respecto, porque la vida ya es insoportable. Con los síntomas con los que uno está cargando, la vida ya se hizo insoportable. ¿Qué necesita uno? La mediación de alguien. Vos, por favor, intervení entre mis síntomas y yo. ¿Por qué? Porque no nos entendemos más. Ese mediador es el analista. Ahora, ¿cualquier mediador le viene bien a uno? No cualquier mediador viene bien. En última instancia es uno el que tiene que tener esa confianza depositada. En última instancia es uno el que tiene que ver allí una persona especial, una persona revestida de cierta autoridad, una persona en la cual confío. En última instancia, ¿qué estoy queriendo decir? Que no con cualquier analista vos vas a hablar de esas cosas de las que no querés hablar. Fíjense que son cosas de las que no querés hablar, no solo porque no se las querés contar a nadie, sino porque no te las contás ni a vos mismo. Entonces, como no te permitís contarte esas cosas ni siquiera a vos mismo, porque no les admitís entrada a la conciencia, vos, tu yo, rechaza que ingresen a la conciencia. Entonces, ni siquiera vos mismo querés escuchar esas cosas, pero sin embargo hay que hablar de ellas. Entonces, ¿qué hace falta? Y hace falta decirlas. ¿Decirlas ante quién? Ante alguna persona, pero a cualquier persona, ante cualquier persona lo vas a decir, no, ante una persona que para vos sea especial. Ante una persona que para vos sea especial. Bien. ¿Cualquier persona es especial para vos? No, claramente no. Esta es la razón de que, es una de las razones de que algunas terapias funcionan y otras terapias no funcionan. Porque vos podés empezar una terapia, pero si en ningún momento esa persona con la cual estás hablando, ese profesional con el cual estás hablando, repito, si en ningún momento ese profesional llegó a representar para vos una persona especial, una persona fuera de serie, entonces en ningún momento vas a hablar con esa persona precisamente de esas cosas de las que nunca hablas, porque ni siquiera vos mismo te permitís hablar de esas cosas. ¿No es cierto? Ni siquiera vos mismo te permitís expresar esas representaciones reprimidas. Menos que menos lo vas a hacer con una persona en quien no ves nadie especial, en quien ves a alguien más, una persona más. Entonces, esa terapia no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estás en transferencia con ese psicoanalista. Ven que a poquito nos vamos acercando al significado de la palabra. No estás en transferencia con ese psicoanalista. Entonces, la palabra transferencia se puede definir de muchas maneras. Muchas maneras de definirlo. Según desde qué momento nos paremos de la teoría de Freud, incluso podemos definir la transferencia parándonos del punto de vista de otras teorías dentro del psicoanálisis. ¿Ok? Entonces, sepan que si encuentran otra definición de transferencia, en general son todas válidas. Pasa que se la define desde diferentes planos. Ok. Entonces, para arrancar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a ver,
Estamos diciendo lo siguiente, a ver, piensen lo siguiente. Miren lo siguiente, les voy a hacer un dibujito. La transferencia es un tipo de relación entre dos personas. Acá yo les dibujé las dos personas. Ok, vamos a ponerles A y B. A y B. Ok. Entonces, apunten a la comprensión más que a anotar una definición. Porque fíjense que yo para una definición no voy a decir la transferencia es ... ta. Voy a ir por acá, por allá, por el costado, por el ángulo, por acá, para tratar de entender, para buscar diferentes aproximaciones a la idea. ¿Sí? Y así es como me parece se va a terminar comprendiendo. Tengo fe de que así es como se va a terminar comprendiendo. Entonces, óiganme. Decimos que B está en transferencia con A cuando A representa una persona especial para B. Cuando A representa para B una persona fuera de serie. Cuando B tiene una gran confianza depositada en A. Ven que son todas maneras diferentes de decir lo mismo, ¿no? B tiene una gran confianza depositada en A. B ve en A una persona especial. A representa para B una persona fuera de serie. Una persona a quien contarle cosas que a nadie le cuenta. Ni siquiera a él mismo. ¿No es cierto? Entonces ahí es cuando decimos que B está en transferencia con A. Ejemplos de la vida para entender esto hay muchos. O sea, entiéndanme que la transferencia no se da exclusivamente en el consultorio, se da en la vida misma. Cuando una persona va a confesarse con un cura y le cuenta cosas que a otras personas no le cuenta, está en relación transferencial con el cura. Ve en el cura a alguien especial. Es en principio el ejemplo más obvio que uno puede dar, pero se puede ir a otros ejemplos. En el momento en que, no sé, un profesor está dando clase, termina la clase y un alumno se acerca a contarle un problema, por ejemplo, ¿no? Cosa que les puede pasar el día de mañana. Bueno, eso es estar en transferencia con el profesor. Porque de todas las personas a las que les podría contar eso, eligió a esa persona. Entonces, ¿eso qué está indicando? Está indicando que ve en él a alguien diferente a los demás. A alguien diferente a los demás. ¿No? Alguien especial. Alguien, repito, fuera de serie. Fuera de serie. Alguien que se sale del montón. Yo que escucho radio, escucho todos los días ejemplos de transferencia. Por ejemplo, es tremenda la transferencia que se da entre los oyentes de la radio y el locutor principal del programa, ¿no? Escucho bastante a Beto Casella. Y, digo, más allá del carisma que tiene, además, es la gente entra, Beto Casella u otros, ¿no? La gente entra fácilmente en transferencia con el locutor. ¿Y cuál es la prueba de que entran fácilmente en transferencia con el locutor? Llaman a la radio y le cuentan, primero le dicen a la persona cosas que habitualmente se le dicen a un amigo de toda la vida, ¿no? Te quiero, gracias por todo, gracias por estar siempre, cuando en verdad ni siquiera se vieron en persona. Y después le cuentan al locutor cosas muy grosas de la vida, problemas muy grosos de la vida, digamos, o confesiones que nadie más le dicen, como con el cura, por ejemplo. Eso es estar en transferencia con alguien. Y fíjense que la transferencia es como en el fondo bastante inexplicable. Quiero decir, ¿inexplicable en qué sentido? Ustedes me podrán decir, sí, bueno, pero en el caso del cura, como es una persona que creyente, entonces piensa que el cura, no sé, tiene una conexión un poquito mejor con Dios, qué sé yo, no sé. El punto es que si ustedes tratan de analizar desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista racional, lo que está haciendo la persona, la conducta de la persona frente a aquella persona con quien está en transferencia, van a ver que no tiene ninguna base racional. Porque no hay ninguna base racional en decirle a una persona a quien nunca abracé, te quiero, gracias por estar y escuchame este problema tremendo de la vida que te voy a contar.
y te lo cuento al aire. No hay ninguna explicación para eso. Sí habría una explicación racional si yo se lo cuento a un amigo de toda la vida, en un café, sin compartir esa charla con nadie, ¿no? Ahí sería, está bien, estaría lógico. Si se lo cuento a mi viejo, qué sé yo. Bueno, ahí sería lógico. Pero la transferencia es muy lógica, muy ilógica. Entonces genera este tipo de conductas, ¿no? Donde realmente parece como que no tiene fundamento la confianza que la persona tiene depositada en esa otra persona, ¿no? Como pasa con, repito, el cura, porque el cura, no tenés vínculo personal con el cura, no tenés vínculo personal con Beto Casella, no tenés vínculo personal con el profesor. Me dirás, sí, lo veo una vez a la semana. Bueno, pero eso no llega a ser un vínculo personal. No está esta base de vínculo personal. Como tampoco lo está con el psicoanalista. Porque el psicoanalista, como muchos te lo recomendaron, o ni te lo recomendaron, lo encontraste en la cartilla de la obra social. Vas, pisás el consultorio y le empezás a contar todas estas cosas. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Si es un fulano de tal, ¿no? Un lic fulano de tal, licenciado fulano de tal. ¿De dónde proviene esta confianza? No tiene una base racional, no tiene una base lógica. Bueno, así funciona la transferencia. Así de irracional, o sea, en verdad sí tiene una explicación. Eso, o sea, no por ilógica, no por irracional, deja de tener una explicación. La tiene. Ya vamos a ver cuál es. Tenemos que avanzar más. ¿Sí? Tiene que ver con el complejo de Edipo, tiene que ver con determinadas cosas de las que ya hablaremos. Entonces, explicación tiene. Esa conducta irracional tiene una explicación. Que tenga una explicación no significa que se vuelva racional. Es irracional como conducta. Lo racional es la explicación que le encontramos desde el punto de vista de la teoría. Desde el punto de vista de la teoría se le puede dar racionalmente una explicación. Pero la conducta en sí es irracional. Irracional. Es una conducta muy similar a la que tienen los enamorados. El enamorado es el enamoramiento, del cual también ya hablaremos más adelante, es una forma especial de transferencia. Porque a la persona enamorada le pasa lo mismo. Fíjense que ve a la persona de quien se enamoró como alguien recontra especial, así a esa persona la conozca hace una semana, no sé. Pero, digamos, hace y dice cosas por esa persona, con esa persona, que no tienen la más mínima base racional. Es completamente ilógico todo lo que hace esa persona, ¿no? Y sin embargo lo hace con total convicción. Bueno, el enamoramiento es un tipo particular de transferencia. Por ahora lo hacemos a un lado. Obviamente es un tema súper interesante, pero por ahora lo hacemos a un lado. Volvamos a la transferencia que uno tiene con el cura, con el locutor, etcétera, etcétera, y en este caso con el analista. Bien. La transferencia es indispensable para el tratamiento. Si no hay transferencia entre el paciente y el analista, dicho con mayor precisión, si el paciente no está en transferencia con el analista, el tratamiento no puede tener éxito jamás. Jamás. Porque entonces el analista no va a poder oficiar de mediador entre la persona y sus representaciones reprimidas. Y en última instancia su deseo. ¿No? Eso no va a ser posible. Hace falta estar con alguien con quien estás en transferencia para que bajes esa resistencia que ni a vos mismo, ni te permitís bajar, ni siquiera te permitís bajar esa resistencia con vos mismo. Ni siquiera vos mismo te hablas de esas cosas. Ni siquiera vos mismo te permitís hablar de esas cosas. Porque no las admitís en tu conciencia. Pero en presencia de esa persona especial, estás dispuesto a hacerlo. Aún así la persona muchas veces no lo hace. Pero lo que quiero decir es imposible que la persona lo haga si no está en presencia de ese alguien especial. Y ese alguien especial queremos que sea el analista. Podría ser otra persona, pero no se va a curar. Si va y le cuenta esto al cura, al curandero, al líder espiritual al que sigue, etc., quizá con esa persona también baja la resistencia y le cuenta esas cosas. Pero queremos que lo haga con un analista, ¿por qué? Porque solamente si lo hace con un analista se va a curar. Ya les explico por qué. O ya deberían empezar a darse cuenta por qué.
Porque el analista decía, es quien va a tratar de reconducir a la persona hacia su deseo, lograr que la persona se amigue con su deseo, que aprenda a relacionarse de otra manera con su deseo. Y ninguna de estas otras personas lo va a hacer, porque tienen otros trabajos, o algunos ni siquiera trabajan, hacen, bueno, curanderos hacen otras cosas, ¿no? Entonces, uno le va a responder con tantos Padre Nuestros y Ave Marías, otro le va a responder con, no sé, le va a dar un talismán para protegerlo de las malas vibraciones. Otro le va a decir un consejo para la vida, el locutor, qué sé yo, que no está mal como consejo para la vida, pero lo que estamos tratando de entender es qué es lo que hace que la persona se cure. Entonces, la transferencia es condición. Todo esto lo digo para que se entienda que la transferencia es condición necesaria, pero no suficiente para la curación. Porque uno puede entrar en transferencia con otras personas y contarles a esas otras personas sus representaciones intolerables, bajar la resistencia con esas otras personas. Pero solamente un psicoanalista es el que va a saber qué hacer con esa bajada de resistencia para que la persona pueda estar mejor. Y lo que hay que hacer es seguir en la línea que lleva, seguir tirando la cuerda hasta llegar al deseo, para que la persona aprenda a vincularse de otra manera con el deseo. Y esto solamente el psicoanalista lo hace. Esto es curar el problema de raíz. Entonces fíjense cómo les estoy diciendo que para que la terapia tenga éxito es indispensable que el paciente esté en transferencia con el analista. Solamente con el analista se puede entrar en transferencia, no se puede entrar en transferencia con otras figuras de la vida. Ya les di ejemplos. Locutor, sacerdote, profesor, curandero, etc. Líder espiritual y más. Ok. Son transferencias que no tienen efectos terapéuticos. Pueden como mucho producir alivios pasajeros, pero no verdaderos efectos terapéuticos, verdaderos efectos duraderos. Eso no. Entonces lo que queremos es transferencia con el analista. ¿Se puede estar con el analista pero no haber entrado en transferencia? Sí, se puede también. Esa terapia no lleva a ningún lado. Yo mismo tuve una terapia así. Pasé por 3 o 4 psicoanalistas. Con el segundo no entré en transferencia. Fui 5 meses, no pasaba absolutamente nada. Mi vida seguía exactamente igual. Ya no entendía ni para qué iba, ni para qué gastaba la plata que estaba gastando. Y entonces dejé de ir. Y no estoy diciendo que haya sido malo el psicoanalista. Lo que estoy diciendo es que no se dio la transferencia. En ningún momento llegué a ver en esa persona a alguien especial, que qué sé yo. Esto no me pasó con ese psicólogo. Era un psicólogo varón. Entonces, el tratamiento no llegó a ningún lado. ¿Que hubiera pasado esto? ¿Hubiera garantizado el tratamiento? No, porque no alcanza con eso. Eso es requisito. No confundamos la condición necesaria con la condición suficiente. La transferencia es condición necesaria, pero, o sea, sin esto no hay curación. Pero eso no significa que con esto solo alcance para curarse. Esto hace falta, pero con esto solo no alcanza para curarse. Esto hace falta, pero después, ¿qué es lo otro que hace falta? Que yo como paciente me arremangue y siga por el camino por el que mi analista me está tratando de llevar. ¿Y por qué camino me está tratando de llevar? Por el camino de entenderme mejor con mi deseo. Y eso no va a ser nada fácil. Y eso depende enteramente de mí. Necesito estar en transferencia para hacerlo, pero no alcanza con estar en transferencia. Hace falta la transferencia y mi voluntad firme de seguir por ese camino tan difícil. Mi voluntad firme de sudar la gota gorda. Ok, un comentario más en relación a la transferencia. Fíjense ustedes que al estar B en transferencia con A, pregunta, ¿qué tiene A sobre B? A ver si se dan cuenta. Piensen un momentito, porque acá hay un problema importante. ¿Qué tiene A sobre B? A tiene sobre B, o sea, si B está en transferencia con A tiene sobre B una tremenda, a esto se lo puede llamar de muchas maneras, vamos a elegir un nombre. A tiene sobre B una tremenda influencia moral. Influencia moral. Lo que A le diga a B no es cualquier cosa.
¿O acaso cuando un cura se está confesando con un creyente se está confesando con un cura y le está contando esas cosas de las que se avergüenza, esas cosas de las que hizo y de las cuales se avergüenza, ¿acaso le da lo mismo al creyente lo que el cura diga? No, ¿cómo le va a dar lo mismo? La palabra del cura, en ese contexto, va a tener un peso inmenso. Bueno, y cuando un oyente llama a la radio y le cuenta al locutor tal y tal cosa, lo que el locutor diga, ¿va a ser indiferente para la persona? No, va a tener un peso inmenso. Bueno, lo mismo con todos los demás ejemplos que di y lo mismo con el analista. La palabra del analista va a tener un peso inmenso para la persona. Y esta es otra razón por la cual queremos que la persona baje su resistencia y abra sus representaciones intolerables únicamente con el analista. ¿Por qué? Porque el analista es el que, si estudió mucho, si estudió y si estudió en particularmente si estudió especialmente lo que es la ética, el manejo ético de la transferencia. A ver si así se me entiende mejor. La transferencia le da un gran poder a A. Lo que adquiere, por estar en transferencia B con A adquiere un enorme poder sobre B. Y hay que hacer una utilización ética de ese poder. Una utilización ética de ese poder. Y el único, bueno, qué sé yo, obviamente, a ver, el único que va a hacer un uso ético de ese poder es el analista. ¿No? Obviamente, bueno, qué sé yo, si una persona creyente va a pensar que el cura también va a hacer un uso ético de ese poder. Bueno, desde el punto de vista de la religión. Pero el punto es, ¿cuál sería un uso ético de ese poder? El uso ético sería lograr que la persona se reconcilie con su deseo, que se entienda mejor con su deseo. Eso sería un uso ético. Y más vale no usar ese poder para ningún propósito personal de A. ¿No? Bueno, hay incontables ejemplos en los cuales A se aprovecha de ese poder que adquirió sobre B. En la religión lo hay, ¿sí? No voy a decir ninguna religión en particular, porque pasan muchas religiones, pero A podría tomar provecho de ese poder. Un provecho que no es, o sea, hacer un uso no ético de ese poder. Por ejemplo, para sacarle plata a B. Hay equipos de ventas que funcionan así, ¿no? Hay equipos de ventas que funcionan de manera tal que vos veas en ese vendedor, que es el que te entrena, que vos veas como alguien especial, ¿no? Tu líder, de hecho usan esas palabras, ¿no? En estos sistemas de ventas. No, mi líder es tal, mi mentor es tal. Entonces estás en transferencia con esa persona. Bien, ¿y qué logra esa persona con esa transferencia con esa relación transferencial que generó? Lo que logra es tener poder sobre vos. ¿Y para qué usa ese poder? Para que vos revendas la mercadería que él te vende a vos. Con lo cual él gana plata sin salir a vender esa mercadería. Gana plata porque vos estás saliendo a trabajar por él. ¿No es cierto? El otro día hablaban también de esto, sobre esto de la radio, de los sistemas de venta piramidal, ¿no? Falsamente llamados sistemas multinivel. Bueno, y muchos ejemplos más. Bueno, salen a veces estos médicos que hacen cosas medio raras, que tienen aparentemente una línea muy innovadora, ¿no? Que siguen una corriente muy nueva, ¿no? Y con estas medicinas raras, ¿no? Alternativas. ¿Y qué logran? Logran que la persona gaste un montón de plata en ellos, que la gente gaste un montón de plata en ellos, y bueno, pasa que esos lamentablemente lo hacen bien, porque el título lo tienen, qué sé yo. O sea, el problema salta cuando se logra detectar que estaba poniendo en práctica algo que no está avalado por la ley, por una asociación médica o lo que fuere. Pero digamos, normalmente logran salirse con la suya en este caso porque porque la matrícula la tienen. A veces la pierden. Bueno, ya di muchos ejemplos, quizás más que los que tendría que haber dado. Esténse atentos y atentas y fíjense en la vida cuando se entra en una relación transferencial. Yo siempre cuento como anécdota, ¿no? Que una vez yo, hace como 10 años,
estaba queriendo enseñar en la UBA, ¿no? Yo amo la UBA, adoro la UBA. Les decía que yo amo la UBA, ¿no? Estudié y sigo estudiando ahí, y bueno, medio una deuda que tengo ahí pendiente es enseñar en algún momento en la UBA. Y en cierta oportunidad me acerqué o sea, fui a hablar con el titular de cátedra de una materia de psicología, de una facultad que no es la facultad de psicología, ¿no? Yo ya había tenido una experiencia con una cátedra en la facultad de psicología que no me dejó conforme, entonces me fui de esa cátedra. Entonces digo, bueno, mi razonamiento fue, quizás la lección es que nadie es profeta en su tierra, entonces hay que enseñar psicología en alguna cátedra de psicología, pero fuera de la facultad de psicología. Entonces averigüé en una facultad que no es la de psicología, pero es de la UBA, y bueno, conseguí tener una entrevista con el titular de cátedra. Entonces, justo cuando termina la clase de este profesor, el titular, que obviamente era psicólogo, que era psicoanalista, bueno, nos sentamos ahí en el aula, nos quedamos solos y me presento, etcétera, etcétera. Y me pregunta, bueno, ¿por qué estaba ahí? Y le cuento que yo estaba queriendo sumarme a una cátedra, poder trabajar obviamente ad honorem, pero poder trabajar como docente en la UBA, que estaba buscando un espacio donde hacerlo, ¿no? Que no me estaba resultando fácil, y sigo hablando, y empieza a hacer otra pregunta, y me pregunta y yo le sigo contestando. Y en cierto momento me pregunta, bueno, ¿y vos te analizaste? O sea, si yo había ido al psicoanalista. Le digo, sí. Ah, bueno, ¿y con qué? ¿Te estás analizando ahora? No, ahora no, pero bueno, yo ya pasé por 2 psicoanalistas, a esa altura había pasado por mi primer psicoanálisis y mi segundo psicoanálisis. Entonces le digo, bueno, no, etcétera, etcétera, pues mi primer psicoanalista, mi segundo psicoanalista, con el cual estuve apenas unos meses, que se los conté a ustedes. Ah, ¿y por qué estuviste apenas unos meses? Y entonces le cuento. ¿Y con la anterior cuánto tiempo estuviste? La anterior, porque la primera era psicóloga. Bueno, tanto tiempo, así, ¿no? Y sigo contando. Y en un momento de la charla, después de, qué sé yo, 20 minutos, yo cuando me quise dar cuenta, estaba contando de mis terapias, de por qué había dejado una terapia y empezado otra terapia, y qué sé yo. Entonces ahí me agarré, no me agarré la cabeza de verdad, pero es como que me agarré la cabeza y pensé, hijo de puta, me hizo entrar en transferencia. O sea, había entrado en transferencia, ¿no? O sea, tan atada la tenía, que logró generar una transferencia allí donde no la había, porque yo fui a hablar con él como quien simplemente va a buscar prácticamente trabajo gratis encima. Y fíjense lo que logró, ¿no? Esto viene a cuento de que a veces me preguntan, bueno, ¿y la transferencia? Porque, a ver, la transferencia es algo que en general o se da o no se da. O entraste en transferencia con alguien o no entraste en transferencia con alguien. Y pareciera no haber mayor explicación. Pero hay gente que tiene la habilidad de generar transferencia, de promover transferencia, de hacer aparecer la transferencia, de convertir una relación que no es transferencial en transferencial. Y esto fue lo que hizo esta persona, ¿no? Y hay gente que logra hacerlo, hay gente que es hábil en esto. Bueno, en este caso me parece que estaba queriendo ganar un paciente, ¿no? Sumar un paciente más a su cartera de pacientes. Bueno, cuando me di cuenta de esto, yo no sé qué dije, no sé qué excusa inventé, dije, chao, listo, sí, me voy, no sé. Porque aparte de todo esto, no lo noté con actitud de querer incorporar un nuevo docente a la cátedra. Estaba queriendo incorporar un nuevo paciente a su cartera de pacientes. Así que me fui. Bueno, entonces ven que hay gente que tiene la capacidad de generar transferencia allí donde no la hay. Ojo, si en vez de estar en el contexto donde estábamos, que era la universidad y qué sé yo estaba queriendo buscar un terapeuta en ese momento, hubiera sido excelente que generara transferencia, porque sabemos que hace falta para el tratamiento, para el éxito del tratamiento, ¿no? En este caso me dio bronca, mucha bronca, porque yo estaba queriendo contribuir gratis a una universidad con la cual siento que estoy en deuda. Y me sale con esto, me sale con que quería un paciente más, ¿no? Entonces, bueno, me fui. En fin, ¿ven cómo logró influencia moral? Porque yo le empecé a contar cosas que 20 minutos antes no le hubiera contado ni en pedo.
Yui. Bueno, entonces sepamos esto. Hay gente, o sea, en general la transferencia o se da o no se da y listo, y ya, ¿no? O se dio o no se dio. Como me pasó a mí con mi primera psicóloga estaba en transferencia de entrada. Con mi segundo psicólogo no logré transferencia nunca, jamás. No se dio. Bueno, y hay gente, algunas personas, que tienen la habilidad para que, así no haya transferencia de entrada, aparezca la transferencia. Aparezca la transferencia, ¿no? Y creo que iba... Ah, sí, una cosa más iba a decir. Fíjense ustedes que una de las razones por las cuales Freud había abandonado la hipnosis era que no todas las personas son hipnotizables. Bueno, ahora sabemos por qué todas las personas, por qué no siempre es hipnotizable la persona. Ahí va, no sé si me expresé bien. Freud había abandonado la hipnosis por muchas razones, porque es un método medio místico, es una especie de brujería, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pero una de las razones era que muchas veces no es hipnotizable la persona. No es hipnotizable la persona. Bueno, ahora sabemos por qué no es hipnotizable la persona. ¿Por qué no es hipnotizable? Porque para que, si yo te voy a hipnotizar a vos, si yo te quiero hipnotizar a vos, ¿qué hace falta para que yo te pueda hipnotizar? Hace falta que vos estés en transferencia conmigo. Si vos no estás en transferencia conmigo, entonces yo no te voy a poder hipnotizar nunca. Acá, A está en condiciones de hipnotizar a B, porque B ve en A una persona especial. Si la relación no es transferencial, no va a haber hipnosis. ¿Por qué hay tantos curanderos y manos santas que logran hipnotizar a la gente? A veces son actores que llevan, pero a veces es verdad. ¿Por qué? Porque la persona ya está en transferencia con él. Entonces, si yo siento que el diablo está en mi cuerpo y voy a ver a un supuesto curandero milagroso que te saca el cuerpo, te saca al diablo del cuerpo, bueno, ¿cómo no va a lograr hipnotizarme si yo ya pienso que él es milagroso? ¿Cómo no me voy a caer al suelo cuando me ponga la mano en la cabeza? Si yo estoy en transferencia con él, más vale que me va a pasar. Entonces, ven que lo que hace falta es hacer un uso ético de la transferencia, porque la transferencia es una relación de poder, y el poder en sí no es malo, lo malo es el uso que se le da, porque se le puede dar también un uso bueno. Ok, listo. Yo iba a hablar de los sueños y bueno, pasa que la transferencia es un tema interesante, importante. Ok, vamos a terminar esta clase acá, y vamos con los sueños la vez que viene. Pero hacía falta hablar de todo esto. Bien, nos vemos la próxima. Chao.